¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Lo primero de todo, yo quisiera hacer un poquito una aclaración. Eh, Más bien, más que una aclaración, pedirles disculpas. Y lo siguiente, yo cuento anécdotas y me pasa, esto con el tiempo se va agudizando, que después no me acuerdo si ya lo conté o no lo conté. Tengo en mi descargo que predico muchas veces que esto concretamente que llega por WhatsApp y por YouTube ya cumplió 3 años y entonces bueno, lo digo en síntesis. Voy a lo siguiente. Parroquia del Cordón, donde ya alguna vez les conté que estuve durante 11 años confesando allí todos los lunes de 3 a 6 de la tarde. Y pasó mucha gente. Y yo creo que de las circunstancias que se dieron, de algo que me pasó, creo que es muy significativo. Voy al hecho. Había terminado de confesar, se acerca un señor ya de, no sé, 60, fácil o más. Y me dice, escuche, yo que ahora que lo veía en el confesionario, yo quería hacerle una pregunta. Jesús y Jesucristo, ¿dónde están acá? No, mire, la verdad que no entiendo bien. A ver, ¿qué es exactamente lo que usted quiere saber? Sí, es esto, mire, por un lado está Jesús y por el otro lado Jesucristo. Bueno, ¿dónde están? Mm, Mire, en realidad Jesús y Jesucristo son una única persona. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre y que recibe el nombre de Jesús. Jesucristo, Cristo. O sea que usted me dice que es uno, solo uno, que es uno, que no... Sí, le digo, es así. Pa, usted no sabe cuánto le agradezco, porque yo la verdad no me animaba nunca a preguntarlo y lo vi ahí y dije, voy a preguntar a ver esto. Pero bueno, muchas gracias. No, de nada, de nada. Y yo me quedé pensando, pensando y hasta el día de hoy sigo pensando, pero ¿a quién se dirigiría este señor en su oración? Porque que obvio entró en la iglesia, era rezar a Dios en general, a cómo es la cosa. Bueno, esto es vivido, vivido en primerísima persona. Entonces uno puede, y se pueden contar cantidad de anécdotas, cantidad de anécdotas. Yo el otro día tuve un ejemplo, aparte interesante. Tengo una cuenta en Twitter y en el Twitter me pareció que era relevante una información X que no viene al caso. Y después había subido, copiándolo así de uno de los boletines que me llegan informativos, una información que hablaba sobre el escapulario de la Virgen del Carmen. Bien, vas después de 3 4 días y ves que esa información que a mí me parecía relevante, no había tenido prácticamente nadie, le había dado ninguna importancia. En cambio, la del escapulario de la Virgen, un montón de visitas, un montón de visitas, que lo habían retituado, que lo habían retituado, que lo habían retituado, que les había gustado. Mira que... Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que en todo este aliento que la carta pastoral que les envié ayer, y me parece que a algunos les llegó y a otros no les llegó, pregúntenle a WhatsApp, si no, los que no les llegó, porque yo la mandé a todos, eh, si no, lo que hacen en ICM, que es el sitio de la Iglesia Católica de Montevideo.org, búsquenla
y la pueden bajar en PDF sin ningún problema. Si alguien quiere, bueno, se la vuelvo a enviar con mucho gusto. Pero lo que voy es a lo siguiente, que dentro de este ver la realidad de la cual habla el cardenal en su carta pastoral, y cuando llega el momento de proponer frente a esta ignorancia religiosa, frente a este gran peligro de que nos arrastre la oleada glacial secularizadora, él propone concretamente 3 puntos a los cuales hay que prestarle muy especial atención. Concretamente las titula 3 propuestas de conversión pastoral. ¿Y qué dice acá? Lo que dice que es, primero de todo, que hay que recuperar el discurso básico de la fe. ¿Qué significa recuperar el discurso básico de la fe? Significa esto. Como ya les he dicho otras veces, yo tuve la suerte de estudiar en el colegio y liceo Santa María de 8 de octubre de los hermanos maristas. Me acuerdo que estando en primaria, quinto, sexto, no me da igual, había un concurso de catecismo. Y después, me acuerdo que varios pasamos a la final, porque era intercolegial la cosa. Y bueno, y te tenías que aprender el catecismo de memoria. Y eso hasta el día de hoy. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Porque en ella Cristo nos redimió. Ya está. Otra pregunta que no me acuerdo exactamente de la pregunta, pero sí me acuerdo de la respuesta. En definitiva era, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué nos ha creado Dios? Ya, ahora me acordé. ¿Para qué nos ha creado Dios? Casi nada. Respuesta, Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y gozar después de Él para siempre en la eterna. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles de la gracia instituidos por Jesucristo para santificarnos. Recuperar el discurso básico de la fe, todavía más básico, Jesús, Jesucristo, quienes no dar nada por supuesto, es lo que quiero decir. Aquí traigo un ejemplo muy bueno en la carta pastoral, que el discurso básico de la fe, Monseñor Sturla se remonta al siglo XVIII, cuando tuvo lugar en Lima el concilio, un concilio limense, ¿no? Y de ese concilio limense, en Perú, como fruto de él, salió un catecismo grande y un catecismo para aquellos, decía, rudos, o gente que tenía poquitísima idea o ninguna, que pudieran tener los puntos de referencia muy claros. Por ejemplo, 3 preguntas. ¿Cuál es el bien del hombre? Conocer a Dios y alcanzar su gracia y amistad y gozar después de Él y gozar de Él después de esta vida en el cielo. Segunda, pues ¿hay otra vida después de esta para los hombres? Sí, hay. Porque las ánimas de los hombres no mueren con los cuerpos como las bestias, mas son inmortales y nunca se acaban. ¿Cómo alcanza el hombre la gracia de Dios en esta vida y después de ella la vida eterna del cielo? Creyendo en Jesucristo y guardando su ley. Ya está. Entonces, yo le quisiera pedir a Dios, le pido a Dios, que nos dé a todos, la expresión la saco de San José María. Él decía, ¿se acuerdan las cartas de San Pablo cuando él en un momento habla de que en la iglesia primitiva, en los primeros tiempos de la iglesia, había gente que tenía diferentes carismas? Y uno de ellos era el don de lenguas. Hablaban en lenguas. Bueno, me acuerdo que San José María hablaba del don de lenguas de otra manera. Es decir, decía, un don de lenguas que lleve, que permita expresar la fe
de tal manera que te entiendan, de tal manera que te entiendan. Bueno, porque resulta que en la iglesia, para entendernos los sacerdotes, etcétera, hablamos a veces en un idioma que no lo entiende nadie. ¿Tá? Entonces, hablamos en griego y hablamos del querigma. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Y tenemos muchas cosas en griego y en latín, pero mucho más en griego. Ahí está la cosa, ¿no? Dice, ¿por qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Si a mí lo que me interesa es, ¿para qué estoy en esta vida? Un gran peligro que tenemos, y eso forma parte, a mi entender, de algo que habla bastante aquí en la carta, de este querer también racionalizar las cosas. ¿Sí? No, es que no me va a entender. ¿Ya? No se trata de que te entiendan. Cada uno de nosotros está transmitiendo un mensaje que no es nuestro, viene de Dios. Y es obvio que Dios lo transmite el misterio. No hay cosa más apasionante que el misterio. ¿A quién no le gusta el misterio? Una película de misterio. A ver, ¿qué pasa acá? Dios nos ha dado a conocer el misterio suyo. Un Dios que no se diera a conocer mediante el misterio será un Dios hecho a mi medida. No me sirve, no me sirve. Pero entonces, como la gracia de Dios, auxilio de Dios, está presente siempre, no nos deja solos, no podemos achicar, aguar el mensaje para que según mi idea puedan entenderlo. Esto es, no. Hay que explicarlo, decir lo que es. Bueno, mira, es así. Es así. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo, que se hizo hombre como nosotros. Recuperar el discurso básico de la fe. Segundo, recuperar el sentido del pecado original. ¿Saben ustedes? Tenemos que hablar de todo esto. 3. Recuperar el sentido integral de la salvación y anunciarla con alegría, la salvación. Anunciarla con alegría. Bueno, cuenta acá en la carta el arzobispo que una vez, cuando estaba en una misión, en un asentamiento, un hombre dio su testimonio, y el testimonio era más o menos así. Vivía en un rancho, tomaba, se drogaba, le pegaba a su mujer. Un día pasaron unos evangélicos por la puerta de su casa a invitarlo. Dios te salva, vení con nosotros. Él dice que no les dio corte, la más mínima. Pero resulta que a la semana un hermano suyo se suicidó. Entonces, cuando volvieron a pasar por su casa, él se resolvió a ir con ellos. Y después decía, descubrí al Señor, Dios me salvó, dejé la bebida, dejé de pegarle a mi mujer, construí mi casa, busqué trabajo, Dios me salvó. Ya está. Segunda anécdota que cuenta, que él todavía no era obispo, era sacerdote, había ido al CONCAR para ver a determinada persona. Se me acercó un hombre joven, me preguntó si era sacerdote, le contesté que sí, y allí me dio su testimonio de conversión en la cárcel. Dice, gracias a la palabra de Dios que le habían anunciado los evangélicos. Y me contaba cómo él ahora, ya estando libre, volvía a ver a sus antiguos compañeros en la cárcel, anunciarles a Jesucristo, porque había experimentado la salvación. La pregunta que hace es, ¿tenemos la misma frescura del anuncio entusiasta de la salvación que Cristo nos trae? Creo que entre nosotros se ha dado una secularización de la fe. Se habla a veces de la fe a la uruguaya, incluso se la alaba, pero es un agnosticismo humanista, es una cosa, o sea, bueno, y que a lo mejor lo tenemos como signo de madurez.
Y consideramos que hablar de los milagros, hablar de Jesucristo, que eso es una fe mágica. Yo ya estoy en otro nivel, olvidando que Jesús ha dicho, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, y que hay cielo y hay infierno, y hay purgatorio, y hay... Bueno, por acá viene la cosa. Los dejo por hoy para no pasarme. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por la intercesión de Santa María Magdalena, cuya fe, cuya fiesta celebramos hoy, ella es una genia, María Magdalena, es la que recibió el encargo de anunciarle a los apóstoles que Jesús había resucitado. Ella recibió el premio de que Jesús la llamara María, cuando lo buscaba a Jesús muerto y se encontró con Jesús resucitado. Que la bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión de Santa María Magdalena descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.